Bendiciones y bienvenidos a una nueva entrega de tu canal Fe Total. Estamos súper contentos en este día porque tenemos el privilegio de traer palabra de vida a sus vidas. Agradecemos a Dios por este espacio, agradecemos a Dios por la oportunidad y sé que este canal será de bendición para muchas personas. En este canal tú puedes encontrar muchos temas bíblicos de fundamentos básicos hasta fundamentos ya un poco más profundos. Esperemos que sea de bendición para sus vidas. Y en este día no estoy solo, estoy con personas súper especial, pero hoy nos acompaña una persona súper especial para nuestras vidas, que yo sé que mi vida ha sido de bendición para la vida de los que les rodean y aquellas personas que se han acercado a él. Yo sé que yo digo que los hijos reciben el amor de una madre, el cariño y todo eso, pero del padre reciben el carácter, la disciplina y cosas así. Hoy en día está con nosotros nuestro pastor. Ayúdanos a darle la bienvenida. Bienvenido el pastor Jesús Carrasco. Pastor, ¿cómo se siente? Bueno, estoy un poco nervioso entre ustedes. Eso es al contrario. Sí. Nosotros somos que estamos nerviosos. Ustedes me tienen acorralado. Pero a la vez, sí, este es el día que hizo el Señor para nosotros y nos alegramos y nos gozamos. Y poder transmitir la palabra del Señor y experiencia y algunos testimonios, ¿verdad? A través de Fe Total, ¿verdad? Sí. Es la primera vez que estamos acá. Bueno, que yo estoy acá. Así que no estoy contento. Será la última. Sí, ese es solo el comienzo. Estoy contento. Qué bueno. Un privilegio realmente, un honor tenerlo aquí entre nosotros. Usted primera vez que llega aquí, pues ya su nombre había llegado. Sí. hemos testificado, realmente somos privilegiados de tener un padre, porque la palabra padre, más que un título, es una responsabilidad. Claro que sí. Y tener un padre que realmente ejerce la responsabilidad realmente es una honra. ¿No? Y dicho sea de paso, no un padre que solamente está varón, sino que apoya a sus hijos. Claro. Porque tenemos padres que sus hijos emprenden actividades y los padres saben que le emprendieron, pero no la apoyan. Claro. Pero nuestro pastor ha estado con nosotros desde el comienzo, desde el principio, mirando nuestros videos, diciendo, mira, ese chin ahí quedó mal, corrijan esto. No es un padre que ha estado con nosotros. Que está pendiente. Sí, así es. Y en verdad, pastor, nos honra con su presencia aquí. Aleluya, gracias de verdad por la introducción, lo cual me hacen sentir bien. En uno de los versículos, Jesús les dice a los discípulos, no lo llaméis padre a nadie. Pero hay algo peculiar en los pastores que son llamados por Dios. Eso es un punto importante. Y es que el Espíritu Santo reposa en esos ungidos. Y Dios pone en ellos ese amor paterno para poder pastorear a los hijos de Dios. Así es. A los hijos de Dios. Entonces, algo que viene de Dios. Por eso que cuando el pastor dirigido por el Espíritu Santo va a ser una conexión con los hijos de Dios. Y por eso los hijos van a reconocer a ese pastor como un padre. Wow. ¿Y cómo se diferencia un pastor que te da el caso, que hay pastores que se autoproclaman pastores y hay otros que son llamados al pastorado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo, por ejemplo, yo que estoy viendo el video identifico, yo tengo un llamado al pastorado? Bueno, la pregunta que tú haces es, ¿cómo tú identificas tu llamado pastoral? Correcto. El llamado pastoral es algo que nace en tu espíritu. Es Dios que hace el llamado a tu espíritu. Y el espíritu, tu espíritu, escucha la voz de Dios. Jesús dijo en una ocasión, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y me siguen. Es un llamado que viene del cielo, no es un llamado terrenal. Es un llamado directamente de parte de Dios a aquellos hijos de Dios que conocen la voz de Dios, que identifican la voz de Dios. Y automáticamente tú te vas a dar cuenta
te vas a dar cuenta porque el espíritu del pastor se inclina al servicio, se inclina a dar, se inclina, o sea, totalmente una entrega a servir sin esperar nada a cambio. Porque es agradar a Dios lo que quiere. O sea, tu espíritu lo que quiere agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Y eso es importante. Identificando, ¿verdad? En el penúltimo podcast hablábamos de lo que es la convicción. Eso que te motiva, a hacerlo. Porque últimamente tenemos muchos que están enganchados como pastores, que estudiaron, que se prepararon, pero que no tienen en verdad como el llamado como ese tal. llamado. Hay una palabra que quiero buscar. Yo lo mencioné ese día, no me acuerdo la palabra exacta ahora, pero es como por convicción. Están convencidos de ese llamado de parte de Dios y no hacen las cosas porque tengo que hacerlo como pastor, sino porque en verdad me nace en el corazón. O sea, así se identifica un pastor. Y en ese mismo tono de pastor, profesor, queremos hacerle una pregunta. ¿Cómo fueron sus inicios como pastor? ¿Y cómo fueron sus inicios? ¿Cómo identificó el llamado? Sí, exacto. Sí. Exacto. Sí. Wow. Miren, a lo primero es un poco, a veces no eres tú que lo identifica en el comienzo, son las personas que te rodean. Wow. Dios mío. Son las personas que te rodean. Mientras tú tratas de huir, porque el que tiene el llamado trata de huir, de Dios escapar. Wow. Dígalo. Yo quería decirlo el pasado, pero está bien, dígalo. Bueno, la primera persona que identificó mi llamado cuando yo era un niño fue mi mamá. Mi mamá me dice, mira, hijo, tú serás pastor. Tú serás pastor porque estaba ayunando en la iglesia con otra sierva, otra hermana, y ella tuvo una visión donde te vio con unas batas y un bastón y una oveja cargada. Wow. Y desde ese entonces mi mamá me decía, hijo, tú serás pastor. Cuando yo lo que quería era correr, aprender el mundo y esas cosas. Y mi mamá siempre me decía, mi hijo, recuérdate que tu llamado es pastor. So, mi mamá fue la primera en reconocer mi llamado, en saberlo. Dios mío. Por otro lado, ya cuando vengo a los pies del Señor, que empiezo a frecuentar la iglesia ya más comprometido, ya adulto, los hermanos en la iglesia me decían, usted va a ser pastor por el carisma, por la forma de yo conducirme en la iglesia, por la forma de tratar a los hermanos, el servir, cómo había una conexión, siempre ha visto esa conexión entre mi pastor y yo. Y que hay una afinidad entre su espíritu y mi espíritu. Pero yo siempre vi el espíritu del pastor con una mayor autoridad, o sea, Respeto. eso me hacía respetarlo. Cuando tú entiendes la unción que hay sobre tu pastor y el nivel de autoridad, eso te lleva a ti a respetar ese manto. Pero yo ingenuamente, ¿sabes? Había una conexión. Siempre, hasta hoy, está esa conexión entre mi pastor y yo. Pero yo no entendía que el espíritu pastoral reposaba sobre mí. Y la gente me lo decía, yo le decía, cállense. Dejen de estar diciendo que yo soy pastor porque yo no lo soy. Y apenas yo tenía 1 año en la iglesia, o sea, recién bautizado. Pero ya la gente empezó a identificar eso. Pastor, ¿y cómo usted se sintió en esos tiempos cuando su mamá le dijo, tú vas a ser pastor? ¿Comenzó a usted a dar pasos de una vez o esperó su tiempo? Bueno, fíjate, uno nunca oye a los padres. Bueno, uno lo escucha, la diferencia es que tú no haces caso. Tú no haces caso y tú sigues viviendo tu vida. Yo, un adolescente, seguí mi vida hasta cuando tenía ya 40 y algo de años. Es que yo vengo a los pies del Señor. Es que vengo a los pies de Cristo. Pero yo nunca presté atención a lo que mi mamá me decía. O sea, es el caso típico, común de
los hijos de muchos cristianos. Usted llegó a los pies de Cristo a los 40 y tantos de años. Bueno, primeramente mi mamá fue la primera pastora que hubo en mi pueblecito, en mi campo. El evangelio entró por mi casa, la primera vez que entró a mi pequeño campo en República Dominicana fue por mi casa que entró. Es la primera familia cristiana. Yo tenía alrededor de algunos 6 o 7 años cuando llegó el evangelio a mi casa. Entonces crecí en el evangelio, escuchando el evangelio, pero nunca tuve una experiencia con Dios. Nunca tuve una experiencia con el Espíritu Santo. Allá la iglesia llena de jóvenes danzando y los hijos de los pastores, mire, secos como palo seco. Sí, ahí entre la iglesia conocían la palabra, palo seco. O sea, no habían conocido a Dios. Entonces yo no conocía a Dios durante ese tiempo. Tenía conocimiento, sí, de la palabra, pero de Dios no tenía conocimiento. Y crecí así, sin esa relación, sin ese compromiso con el Señor, hasta que me hice adulto. Me fui de la casa ya cuando tenía casi 16 años y medio, a la capital, de mi campo a la capital, y ahí empecé a experimentar lo que es el mundo. Lo que es el mundo, o sea, ya totalmente como el hijo pródigo. Y luego que duró alrededor de 9, 10 años viviendo en la capital, vine acá a Estados Unidos. Y ahí seguí viviendo una vida fuera, sin Dios, hasta la edad de 40 y algo de años, cuando entonces ahí Dios me llama. No, pues déjenme tomar este espacio analizando. Él tiene una palabra desde niño de que va a pastorear, ¿verdad? Una palabra desde niño que va a pastorear. Pero él decide tomar una vida lejos de esa palabra. Eso es lo que me da a entender a mí. Hay personas en la actualidad, hay personas que van a estar escuchando este video, que tienen una palabra de parte de Dios y están tratando de huir de esa palabra, están caminando lejos de esa palabra, pero esa palabra un día la va a alcanzar. Esa palabra te va a alcanzar un día. O sea, lo que salió de la boca de Dios sobre tu vida se va a manifestar. Créelo así. El pastor es un ejemplo de esto. Pero escucha esto también. Hubo algo que me impactó de lo que usted decía, y es que usted vuelve al evangelio a los 40 y algo de años. Sin embargo, nosotros somos testigos del éxito ministerial que usted ha tenido. Obviamente fue llamado y Dios es el que da ese crecimiento. Sin embargo, nosotros, pues, especialmente la juventud, ya a los 25, 30, 31 años, estamos desesperados, varón, porque todavía no hemos... queremos volar porque realmente creemos que el tiempo se nos está yendo. Sí. Ministro, pero el pastor llegó volvió al evangelio a los 40 y tantos de años, lo que quiere decir que tuvo un tiempo de formación y luego entró al pastorado. O sea que eso nos da a entender a todo el que está escuchando que todavía hay tiempo, no importa la edad, no importa el tiempo, todavía hay tiempo. Y eso me lleva a una pregunta para el pastor. ¿Cómo usted define su éxito pastoral? ¿Cómo usted define el éxito? Bueno, tú le llamas éxito. Para mí yo le llamo experiencia. Porque cada día es una experiencia con Dios. Tú no puedes pastorear si no está de la mano de Dios. Tú tienes que estar agarrado de Dios. De la mano de Dios, de tu Dios. Conocer quién es tu Dios. Y eso tú lo disfrutas. Tú lo vives. Es una conexión entre tú y tu Señor. Y tú lo disfrutas, tú lo vives. Tú tienes deleite en esto. O sea, cuando tú trabajas de la mano de Dios, tú te sientes privilegiado. Servirle a Dios. Y no solamente servir con Dios. Muy fuerte. Servir con Él. Porque tú no puedes hacer nada fuera de Él. Tú no puedes hacer milagros fuera de Él. Tú no puedes ni siquiera convencer a la gente de pecado, de justicia y de juicio sin Él. O sea, tú eres un recipiente de Él. Tú eres una vasija de Él. Tú eres alguien especial donde Él habita para hacer su obra. Entonces, yo me siento privilegiado.
Y por eso para mí cada día es una experiencia. Cada día es una experiencia. Dicho eso, pastor, ¿qué papel juega entonces la oración dentro de su ministerio? O sea, ¿qué papel juega la oración? Usted está hablando de una relación con Dios, de que sin Él es imposible usted, pues, a lo que el mundo puede llamarle éxito, ¿verdad? Y le llamamos nosotros éxito ministerial. ¿Qué papel juega la oración? Fíjate, la oración para mí como hijo de Dios, como persona humana, es todo como persona, es todo. Dios se comunica con sus hijos de diversa manera, pero el hombre se comunica con Dios de una sola manera. O sea, si yo quiero ascender y conectarme con Dios, el único medio es la oración. Entonces yo quiero, porque en mí hay una necesidad de hablar con mi papá, de hablar con mi Creador, mi Salvador. O sea, Dios crea las condiciones en el corazón del hombre, crea la necesidad para que éste pueda hablar con él. Y es Dios que lo hace directamente. Es Dios que produce en el corazón de sus hijos el querer como el hacer. Entonces es importante. Y Él crea esa necesidad dentro de mí para que yo pueda dirigirme a Él. Entonces la oración es un diálogo. Y a la hora que ya tú estableces esa amistad con tu Creador, porque yo siempre he entendido que esto se trata de una amistad entre creación y creador, entre hijo y padre. Entonces es una relación. Entonces cuando Dios te da a ti ese privilegio de tú hablar con Él, entonces yo lo vivo, yo lo disfruto. Si yo le diré a ustedes que yo estoy aquí desde el miércoles, solamente hablando con Dios, y que estoy amanecido hablando con Él. ¡Wow! Para yo conocer su voluntad, yo necesito pasar tiempo con Él. Y lo hago porque lo amo, porque Él me amó a mí primero. Y entendí que el evangelio se trata de una relación con Dios. No se trata de tu voluntad, no se trata de promoción, no se trata de exhibición, no se trata de sonido. No, se trata de hacer su voluntad. Entonces, para yo conocer su voluntad, necesito pasar tiempo con Él. Wow. Todo el tiempo necesario que yo pueda. Yo necesito estar ahí en su presencia. Porque en la presencia yo lo escucho. En la presencia yo puedo aprender. En la presencia es donde yo recibo lo que necesito para servirle a Él. No para servir a la gente. Porque cuando yo le sirvo a la gente, y no me estoy contradiciendo, es un servicio de Él. De Él para la gente. No de mí para la gente. No sé si me estoy explicando. Claro. No, el mismo Jesús dijo, cuando lo que hacéis por uno de estos pequeños, lo hacéis por Exactamente. Y para yo entender esto, yo necesito estar en su presencia. Porque no hay una forma de tú servir a la gente, a menos que sea por un interés personal. Pero no hay forma de tú servir a la gente si tú no tienes una relación con Dios. Si no viene de parte de Dios. Así es. Pastor, Pastor, y hablando de relación, ya donde usted habla con Dios, Él también le responde. ¿Cuál es esa visión que Dios le ha dado a usted como hablando de lo ministerial ya para las personas? ¿Cuál es esa visión que Dios ha puesto en usted para que lleve a cabo? Fíjate, cuando Dios me llama al pastorado, yo oí la voz de Dios clarito. Hay mucha gente que han escuchado la voz de Dios, porque Dios habla. Así es. Dios habla literalmente con sus hijos cuando Él quiere hacerle un llamado, encargarle una misión, una encomienda
un proyecto, pues él habla con sus hijos. Y yo recuerdo que yo estaba en el mueble de mi casa, en el mueble mediano. Y la voz de Dios vino a mí. Yo estaba adorando al Señor. A mí me gusta siempre mantenerme en una postura de oración todo el tiempo. Y yo adorando a mi Señor, vino la voz de Dios a mí y me dijo, ve, levanta mi iglesia. Ve, levanta mi iglesia. Pero, o sea, yo no era pastor. Y yo le dije a esa voz que me hablaba, yo no soy pastor. No, porque contendemos con el Espíritu Santo y con papá. Ya, y yo le dije clarito, yo no soy pastor. Y se lo dije en una forma pausada. Mientras el Espíritu de Jehová reposaba sobre mí, mi cuerpo brincaba en el mueble y la voz de Dios vino por segunda vez y me dijo, ve, levanta mi iglesia. Y yo le volví a contestar a esa voz, le dije, yo no soy pastor. Samuel. Y vino la voz de Dios por tercera vez. Y esta vez vino más fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Miren, la voz de Dios. Tú tienes que tener el espíritu metido en Dios para escuchar, para saber escuchar la voz de Dios, porque te puede matar. Y cuando vino la tercera vez la voz de Dios sobre mí, ve, levanta mi iglesia. Cuando vino la voz de Dios por tercera vez, vino a mí diciéndome, levanta mi iglesia. Pero no lo dijo de una forma como la primera y la segunda vez, sino que vino como un estruendo. Y yo escuchaba la voz de Dios dentro de mí, no era fuera de mí. Wow. Oyendo eso. Era dentro de mí que yo la escuchaba. Y yo recuerdo que yo brincaba en el mueble y decía, no me mate, no me mate. ¿Dónde? Y yo le pregunté que dónde él quería su iglesia, porque yo vivo por más de 30 años en la ciudad de Lowell, no aquí en Lawrence. Y oí su voz clarita que me dijo, Lawrence. Dios mío, wow. Y yo le dije, ok, Señor. Me recordé de lo que Moisés le había dicho al Señor, si su presencia no va conmigo, o sea, no me saque de aquí. Entonces ahí donde yo le dije, Señor, si tu presencia no está conmigo, no me diga que te pastoree. Pero si tu presencia está conmigo, te levantaré una de las iglesias más grandes de Nueva Inglaterra. Pero tú tienes que estar conmigo. Tú tienes que ayudarme. Mientras yo lloraba como un niño, como un bebé, porque no hay aquel hombre de Dios que sienta la presencia de Dios en su vida y no llore como un niño. Te quebranta. Tú te derrites, tú te quebrantas. Yo vivo quebrantado todo el tiempo. Todo el tiempo quebrantado. Yo no me hago entrar a mi cuarto de oración o al altar y la presencia de Dios me arropa y una vez ya yo estoy llorando. Porque yo no sé por qué respondemos llorando a la presencia de Dios. Y eso es una forma de intimidar, cuando Él quiere intimidar con nosotros. Nos hace llorar. Pastor, y hay un lapso de tiempo entre lo que es el llamado y la manifestación del llamado. Dios nos llama con una asignación, pero a veces identificar el tiempo de esa asignación, porque a veces Dios, por ejemplo, te ha dicho, tú eres evangelista, pero no de una vez me voy a poner el traje y voy a salir a predicar como evangelista. Sí. ¿Me entiendes? Que parar el proceso. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo se dio esa transición de usted, Dios llamándolo al pastorado y usted decir, ok, ahora sí, vamos a la acción? Fíjate, papi, Dios es quien mueve todo. Dios dirige a tu espíritu hacia la dirección que ya Él trazó para ti. Y nadie puede estorbar eso. Aún tú tratas como Jonás de desviarte, el Espíritu Santo es así, ¡zup! Y te encamina. Cuando yo oí la voz de Dios, o sea, tú quedaste convencido totalmente. Cuando Dios te habla, tú quedas convencido, tú quedas transformado. No sé si me explico. Claro. O sea, ya en ti no hay duda, tú vives bajo una convicción. Y no solamente bajo una convicción, sino bajo una gloria. Porque Dios te habló y eso produce gloria en ti. Devoción, convicción. Pero oye esto, eso es extraordinario.
pero hay que tener una fe terrible para tú decir, ok, Dios me habló, porque el decir una asignación de Dios, pero eso viene con una responsabilidad también física, Claro. muy fuerte. Claro. Y decir, no, ok, yo voy a aceptar el reto, aún el reto económico. Fíjate, yo participaba de casi de todo en la iglesia. Yo era diácono. Y algo importante, un detalle, es que yo estaba cumpliendo 5 años en el Evangelio Wow. cuando Dios me llama al pastorado. O sea, no tenía, desde punto humano, no tenía la preparación, la capacitación para ejercer ese llamado tan grande que hoy la gente lo desvirtúa, lo cualquieriza. O sea, es algo tan sublime. Y yo lo que tenía apenas 5 años era un niño en el Evangelio, en Pamper. Wow. Y ahora Dios me dice, ve, levanta. Es un mandato de Dios. Es un mandato. Es un mandato hiperactivo. No es que me está rogando, no es que me está pidiendo un favor. No, ve, levanta mi iglesia. ¿Dónde? Lawrence, clarito. Lawrence. Entonces ahora viene la segunda faceta, que es donde te voy a responder. ¿Cómo hablo con mi pastor? ¿Cómo le digo a mi pastor que Dios me habló? Y que yo oí la voz de Dios cuando yo conozco a mi pastor. Conozco a mi pastor y él sabe que Dios no le está hablando a todo el mundo así. Sí, porque hoy en día hay un cliché en el mundo cristiano. Dios me habló, Dios me habló. Dios me dijo. Y Dios me dijo. Entonces eso es algo que se ha convertido, o sea, es la mentira más popular que vemos en el cristianismo. Y por eso yo exhorto acá a la iglesia. Digo, nunca diga Dios me dijo si tú no estás convencido, por favor. No diga eso, no siga, porque nos estamos convirtiendo en mentirosos. No, y lo hacemos, Y al final se nos olvida. mentiroso a él. Exactamente. Y al final tenemos que darle cuenta a Dios. Y la gente no tiene temor. Lo que buscan es mayormente promoción, aceptación y cautivar la mente de muchos. Entonces, no. El caso es, Juan, para responder tu pregunta, sé que es un desafío, un reto enorme. ¿Cómo yo hablo con mi pastor y decirle que Dios me habló? ¿Cómo hablo con mis amigos, compañeros de un ministerio por 13 años, que yo duré aún siendo ya pastor? Pertenezco al ministerio ahora, todavía nunca me he quitado ese ministerio. Es un ministerio de visitar a la cárcel. Es un ministerio evangelístico que corre a muchos países de acá, de República del Caribe, República Dominicana, también Suramérica. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo hablo con ellos? ¿Cómo le digo a mis compañeros que Dios me habló? Me reuní con ellos, yo fui lo primero, y le dije, miren, Dios me habló, y le dije lo mismo clarito como Dios me lo dijo. Se lo conté punto y coma. Esto fue lo que escuché. No puedo añadir ni quitar, esto fue lo que Dios dijo. Y ellos dijeron, nosotros sabíamos que Dios te iba a usar, porque ellos veían en mí ese fuego, esa pasión por las almas, por todo. Y ellos veían que me destacaba en todo eso. Entonces, ellos me dijeron, nosotros sabíamos que Dios te iba a usar en algo grande. Y yo le dije, no me pregunten cómo lo voy a hacer, yo no sé cómo. Wow. Dios me mandó a hacerlo, pero no sé cómo, no me pregunten. Así que me despido de ustedes, pero voy para Loren a levantar su iglesia. Eso es fe, varón. Wow. Sí. Eso es fe. Y le digo a ellos, ayúdenme a orar porque todos pertenecemos a la misma iglesia. Y digo, ayúdenme a orar porque no sé cómo decirle a mi pastor que Dios me habló. Oye, es un reto, amado. Es un Sí, reto. es un reto. Es un reto que tú vengas a Lo decirme a mí que entiendo. Dios me habló. Lo entiendo, pastor. Oye, amado, decirle al pastor que Dios te habló es algo fuerte. Para mí eso era un reto. Me llené de valor, oré al Señor y le dije, ok, Señor, tú dijiste que levantara tu iglesia, ahora dame gracia delante de los ojos de mi pastor para yo hablar con él y decirle que tú me mandaste. Y así humildemente, bajo lágrimas, yo me recuerdo como ahora mismo yo entré a su oficina y me senté con él y llorando como un niño, así la presencia de Dios estaba sobre mí y yo temblando. Y yo diciendo de mí a la misma vez, Dios mío, que no crees que yo me estoy Creyendo. Ahora él siempre me vio lleno de la gloria, siempre me vio así, pero tranquilo, bajo perfil. Miren, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo,
Cuando tú vives en esa atmósfera de gloria, tú no quieres hacer sonido, tú no quieres hacer ruido. A lo contrario a lo que yo veo ahora, hoy en día, que la gente habla 3 lenguas y ya quieren hacer sonido. Dios mío, dígalo fuerte. Quieren hacer ruido. Dígalo duro, pastor. Y he visto lo que es un desorden dentro de la iglesia, entre comillas, de Cristo. Y mientras tú lo que quieres estar más bajo perfil, más escondido. Tú no quieres salir a menos que Dios te saque. Tú lo que quieres es que esa presencia repose sobre ti. Y mantenerte ahí bajo perfil. Tú no estás buscando nada que no sea la presencia de Dios. Y cuando y miren, yo no quiero que ustedes me vean súper espiritual porque no lo soy. Tengo los pies sobre esta tierra. Y estoy consciente. Pero entendí esto, que cuando tú habitas en la presencia de Dios, lo menos que tú quieres hacer es tu voluntad. Lo menos. Y yo estaba así delante de mi pastor, temblando, lleno de la presencia, y le digo literalmente como oí la voz de Dios, lo que Dios me dijo, y le dije, pastor, mi Señor me dice que vaya a Lore a levantar su iglesia. ¿Cómo lo voy a hacer? No lo sé, pero solo yo no puedo, ayúdeme. Ayúdeme, no me suelte, que yo no sé cómo hacerlo. No me suelte, no me suelte. Yo recuerdo que mi pastor me dijo estas palabras. Yo sabía que Dios iba a hacer algo contigo. Yo sabía que pronto tú te ibas a ir. Pero me considero una persona prudente porque siempre he honrado la unción de mi pastor hasta la fecha. Y ustedes lo han visto acá, creo. Claro, Sí, claro. sí. Siempre, y como el trato y esa conexión que hay entre él y yo. Esa honra. Y yo le dije, déjeme de pedirme de la iglesia, pastor, déjeme y deme su bendición, por favor. Y permítame de pedir, pero voy a tal hora, pero no me voy a desconectar de ustedes. Y yo recuerdo que mi pastor preparó el día, el escenario, oró por mí, me dio el micrófono para despedirme de la iglesia y eso era como si fuera un funeral, amado. Wow. Wow. Otra señal del llamado. Eso es otra señal del llamado. Eso era como un funeral. Y la gente, y otros decían, sabíamos, porque, o sea, el llamado no aunque tú quieres escapar de él, no se oculta. Porque es que el Espíritu Santo lo va revelando. Y quizás el último que se dé cuenta eres tú. Y algo que me impacta y me agrada de todo eso, pastor, que usted está diciendo, es el orden. Porque yo lo he visto en la Biblia, cuando Jesús estaba aquí, él antes de irse de la tierra, él comisionó a los discípulos y le dijo, le dio el mandato de la gran comisión, le dijo lo que tenían que hacer, le dio directrices. Y eso es algo que a mí me agrada porque lo he aprendido también y está conmigo. Pero en ese mismo orden, pastor, otra pregunta y es, ¿cuál ha sido uno de los mayores desafíos ya usted como pastor, ya comenzando a caminar usted solo por sí mismo? ¿Cuáles han sido uno de los mayores desafíos que usted ha tenido?